democracia y elecciones. Hoy vamos a recordar a un héroe del civismo y la democracia, Domingo García Rada, presidente del Jurado Nacional de Elecciones en el periodo 1980-1985. Fue en el último proceso electoral a su cargo que sufrió el ataque del grupo terrorista Sendero Luminoso, con el fin de impedir que se llevara a cabo la segunda vuelta electoral para elegir al presidente de la República. Entonces vamos a empezar el programa con nuestro bloque Ser Más. Han pasado 30 años desde el ataque que sufrió a manos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Se trata del valeroso defensor del sistema democrático, Domingo García Rada, quien murió 9 años después del ataque que lo dejó impedido de continuar con sus labores como presidente del Jurado Nacional de Elecciones en el año 1985. Eran las elecciones presidenciales en las que iban a pasar a segunda vuelta el candidato de Izquierda Unida, Barrante de Lingán, y el candidato del Partido Aprista, Alan García Pérez. García Rada tenía 72 años y estaba por concluir su periodo en el Jurado Nacional de Elecciones. A pesar de su edad y las violentas amenazas terroristas para destruir el sistema democrático, el jurista no se doblegó en su tarea de hacer respetar la voluntad de los peruanos de que decidan libremente por quién querían ser gobernados. Lo que Sendero quería en esencia, tirarse abajo todo y construir una sociedad nueva, un nuevo Estado, una nueva sociedad. Y para eso no solo atacaban la infraestructura física, las torres de luz, de la energía eléctrica, instituciones públicas, lo que también querían atacar era la esencia del sistema democrático. Y por eso no es casual que el primer atentado que Sendero Luminoso hace es en mayo del año 1980 en Chuchi, cuando queman unas ánforas. Uno de sus hijos, político y congresista de la República, recuerda los momentos de angustia que vivía su familia por temor a que un día su padre no regresara más a casa. Es así que cuenta que García Rada tuvo que realizar cambios en su rutina para desviar la atención de los terroristas, quienes habían realizado reglaje a su domicilio en San Isidro. Después de las elecciones del 24 de abril, días después, él retorna a la casa pensando que ya había pasado todo y reanuda su rutina diaria de ir al jurado entre 8 y 8 y media de la mañana. Y en esa rutina que se había restablecido es que Sendero, como lo explicaron después en algunos cuadernos de tarea de Sendero encontrados en Lurigancho, en la cárcel de Lurigancho, es que Sendero él vuelve a informarse de que ha vuelto a hacer la misma ruta de siempre y ahí empiezan a preparar el atentado. Según Don Narro Silva, conductor del vehículo oficial y trabajador del Jurado Nacional de Elecciones, pierde la vida en el atentado, mientras que García Rada resulta gravemente herido producto de los impactos de bala en el cuerpo y la cabeza. Pero el doctor García Rada sobrevivió hasta el año 1994, porque falleció el 9 de junio de ese año, casi a los 82 años de edad, dejando una estela de prestigio, ¿no? Como jurista, como magistrado, como docente y como un hombre probo que había puesto todo su empeño al servicio de la nación. El recuerdo de Rada, de admiración, de su lucha por la justicia ante la adversidad y el terror que sufría el país no debe ser solo de su familia ni del Jurado Nacional de Elecciones, institución que continúa realizando elecciones limpias y transparentes como lo hizo durante su gestión y que lo conmemora como héroe del civismo y la democracia. Fue un gran peruano que estuvo en un cargo clave en un momento complicado de la historia del Perú y que él expresaba de muchas maneras ese sistema democrático, y por eso es que Sendero Luminoso le puso la puntería en todos los sentidos reales de dispararle para matarlo. Por tanto, creo que es un gran peruano. Todos los peruanos tenemos el deber de replicar su actuación en defensa de la democracia, evitando la penetración del pensamiento violentista en el sistema democrático y siendo mejores ciudadanos. Evidentemente, él hizo un gran sacrificio por el país, entregó su sangre al país y contribuyó de esa manera a fortalecer la institución democrática a través de una de sus instituciones más emblemáticas, que es el Jurado Nacional de Elecciones.
Otra de las reformas electorales pendientes de debate y aprobación en el Congreso de la República son la alternancia de género y el proyecto de ley de acoso político. Ambas normativas buscan impulsar la participación política de las mujeres en el país. Hace 60 años, las mujeres peruanas votaron por primera vez en el ejercicio de su derecho a la participación de la vida política. El siguiente reto fue obtener su derecho a ser elegidas como autoridad. Ahora son otros derechos los que exigen las mujeres autoridades de nuestro país. Desde hace 4 años se encuentra en el Congreso el proyecto de ley 1903 que establece sanciones administrativas y penas privativas de libertad para autoridades que ejerzan sobre sus pares femeninas el denominado acoso político. Como parte de las reformas electorales que necesita nuestro país, diversas organizaciones, movimientos y también el Jurado Nacional de Elecciones apoyan la aprobación de esta iniciativa, que no es otra cosa que la tipificación de la discriminación y el hostigamiento del que son víctimas muchas mujeres que ejercen cargos públicos o que se encuentran en campaña electoral para obtenerlos. Los casos denunciados superan la treintena de casos a nivel nacional, casos emblemáticos. El caso de Ruth Paz en Apurímac, que ha sido una regidora golpeada por su alcalde. Su caso ha sido denunciado a la policía y la policía únicamente ha tipificado este caso como una lesión leve. De la compañera Cecilia Reategui de Huánuco, es otra compañera que se opuso al cambio de uso de un terreno destinado a un parque que iba a ser destinado a un uso comercial, y esta oposición ha hecho que el alcalde intente quemar su casa. Casos de una compañera en Ayacucho que, estando en estado de gestación, ha sido agredida psicológica y verbalmente por su alcalde, y este caso ha hecho de que ella casi pierda su bebé. La directora ejecutiva de Flora Tistán señaló que esta realidad se ha ido descubriendo a lo largo de los últimos 7 años, a través de estudios como el realizado por la abogada Tami Quintanilla, que demuestran que son los gobernadores regionales, alcaldes y consejeros los principales hostigadores. Una de las explicaciones para la poca permanencia en la política de las mujeres autoridades es esa, ¿no? O sea, después, digamos, de una experiencia tan difícil y compleja de ser difamadas en su patrimonio, difamadas en su vida privada, de reiteradamente no ser escuchadas en las reuniones de los consejos locales o regionales, no les dan la palabra, sus iniciativas no son tomadas en cuenta. La Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones realizó también un estudio con candidatas a las últimas elecciones regionales y municipales. Los resultados de la encuesta dieron cuenta que el 25% de las mujeres declararon haber sido acosadas políticamente durante el desarrollo del proceso, es decir, 133 de 503 candidatas. Los tipos más comunes fueron el hostigamiento, también la violencia psicológica fue una cifra importante. Entonces consideramos que este proyecto de ley deba conocerse, ¿no?, por la ciudadanía, por los partidos políticos en especial, ¿no?, de modo tal que pueda hacerse evidente, ¿no?, esta problemática que ya está ocurriendo y que hemos visto también en otros países vecinos, como en el caso de Ecuador o Bolivia, que en este último sí se ha aprobado una ley contra el acoso político, ¿no?, contra las mujeres. Representantes de la Red Nacional de Autoridades Mujeres llegaron hasta el Congreso de la República con carteles en mano pidiendo ser oídas. Señalaron que se sienten desprotegidas porque hasta ahora no existe un lugar al que puedan acudir las víctimas de estas vejaciones. Lo ideal sería que se apruebe para este proceso que ya se viene, ¿no? Claro, pero para ello también tiene que generarse una serie de mecanismos, ¿no?, protocolos de atención. La alternancia de género, contemplada en el proyecto de ley de partidos políticos del Jurado Nacional de Elecciones, establece una ubicación alternada de hombres y mujeres dentro de las listas electorales, hasta agotar la cuota del 30% al que tienen derecho las mujeres. Esta iniciativa hasta ahora no ha sido aprobada ni debatida por el Congreso de la República. En países como México y Bolivia, la cuota ha sido reemplazada por la paridad, es decir, la misma oportunidad para hombres y mujeres de acceder a un puesto de elección popular. Este año el Perú fue el anfitrión de la 7ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, realizada en la ciudad del Cusco. Un espacio institucional y académico de reflexión, análisis e intercambio de conocimientos y experiencias dedicado exclusivamente a la justicia electoral.
Al finalizar el evento, los 12 países iberoamericanos participantes suscribieron la Declaración de Cusco. Con esta nota, despedimos el programa. 12 países con culturas distintas, pero que los une la misma lengua y la búsqueda del fortalecimiento de sus sistemas electorales para una mejor representación ciudadana. La 7ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral reunió a titulares, miembros y suplentes de los máximos órganos electorales de estos países, a politólogos y estudiosos de la democracia a nivel internacional. Las ponencias y el debate se centraron en la justicia, integridad y calidad de la democracia. El escenario, la imponente ciudad del Cusco. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones tuvo la inauguración a su cargo como organismo coorganizador junto a IDEA Internacional. Quien dio la bienvenida a los participantes fue el director regional para América y el Caribe, Daniel Sobato, reconocido especialista de la política internacional. Cuando se trató el tema de la justicia electoral, la representante de Costa Rica señaló que el principal reto del Tribunal Supremo de Elecciones es que se respeten sus resoluciones como cosa juzgada para asegurar que la voluntad popular se cumpla. Entonces pienso que en ese sentido, pues sí hay que tener una posición muy firme porque las resoluciones de los tribunales electorales en materia jurisdiccional no pueden ser revisados por juzgados, como los contenciosos administrativos. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador consideró que para que exista una verdadera justicia electoral, las instituciones electorales deben acercarse más a los ciudadanos. Si preguntamos a los ciudadanos qué es la justicia electoral, seguramente muy pocos ciudadanos puedan conocer qué significa, sabiendo que es un organismo absolutamente técnico, absolutamente especializado. Entonces, a veces buscamos ciudadanos que acudan a la justicia electoral, pero ni siquiera las instituciones están cerca de ellos. Entonces, necesitamos construir unas instituciones más ciudadanizadas, más cercanas, que promuevan la participación ciudadana, y eso es trasladándonos al territorio y emprendiendo procesos de capacitación. En cuanto a los derechos de los electores a la participación política, María Elena Huapenca adelantó lo que será la implementación del voto accesible para las elecciones que se avecinan en su país. Para este voto accesible tengo que decirles que tiene que haber mucha sensibilidad y mucha humanidad, porque es acceder al voto, al derecho al sufragio de personas totalmente discapacitadas y que hasta este momento estaban abandonados, olvidados. De otro lado, el asesor de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico explicó cómo se aplica en su país la justicia electoral para la participación política dentro del órgano electoral de los grupos minoritarios que no alcanzaron la cantidad de votos suficientes en los procesos electorales. Se requieren aproximadamente unas 84.000 peticiones de endoso de los ciudadanos para que el partido pueda tener acceso, más o menos, porque es el 3% del total de los votos que se emitieron para el gobernador en la elección anterior. En lo referido a la democracia interna de los partidos políticos, el representante del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador destacó que, al igual que en Perú, en su país la participación de los organismos electorales en las elecciones de candidatos al interior de las organizaciones políticas no es obligatoria. El voto joven es el voto que ahora se está pidiendo. ¿Por qué? Porque es el que elige a los nuevos gobernantes. El voto joven está diciendo, ya no queremos a los Jurassic Park, que nosotros les llamamos, dentro del gobierno, sino que queremos caras nuevas, que nos vengan a representar a nosotros como jóvenes. En el caso de República Dominicana, el integrante de la Junta Central Electoral señaló que el principal motivo de la desconfianza en los partidos políticos en su país son los conflictos internos que se presentan entre los propios líderes para acceder a una candidatura. Es la garantía de la democracia interna, las primarias que sean organizadas o supervisadas por los órganos electorales. Ese es un factor importante para evitar los conflictos internos y la consecuente judicialización de esos conflictos.